Javier, el Consejo Disciplinario del Ministerio Público adoptó anoche una decisión sumamente importante. Desde hace más de un año, en los medios de comunicación venimos dándole seguimiento a la denuncia que hizo más de una decena de mujeres relacionados con la provincia de Samaná, que acusaban al procurador fiscal Robert Justo Bobadilla de acoso sexual. Las denuncias que fueron hechas por 8 empleadas del Ministerio Público en esta demarcación, empleadas o ex empleadas que habían incluso solicitado su traslado hacia otra demarcación ante la situación que indican tenían que vivir en ese Ministerio Público, hace que le prestemos atención a sus declaraciones, pero también a la denuncia se sumaban otras 3 mujeres, entre ellas mujeres que habían ido a poner denuncias a esa Procuraduría Fiscal de Samaná, así como una policía del lugar. Algunas de estas mujeres no tuvieron problemas en dar a conocer su rostro, otras hablaron con medios de comunicación en silueta para proteger su identidad. Según las declaraciones de estas mujeres, este procurador fiscal llegó a obligar a algunas a tener sexo oral con él o les llegó a mostrar su miembro. Estaban sometidas a una situación muy complicada donde él, siendo el superior, digamos que utilizaba ese poder para manejar la situación dentro de esa oficina del Ministerio Público, siempre según el testimonio de estas mujeres. El Consejo Disciplinario del Ministerio Público, después de recibir una recomendación de la Inspectoría General, decidió abrir un proceso disciplinario para determinar si era destituido o no este fiscal, y anoche falló. Y el fallo indica que está demostrado fuera de cualquier duda razonable que este fiscal incurrió en faltas graves y que incurrió en los hechos que han sido denunciados. Y por esa razón, ese Consejo Disciplinario ha decidido inhabilitarlo de por vida en el Ministerio Público y lo suspende por 5 años, suspende su derecho para que pueda acceder a cualquier trabajo en el Estado dominicano. Él había defendido su inocencia, estuvo en silencio por un largo periodo de tiempo, hablando a través de sus abogados. Hay que decir que el proceso inició hace más de un año, tuvo 14 reenvíos, todos ellos provocados por el propio procurador fiscal Robert Justo Bobadilla, 14 reenvíos, dificultando incluso el acceso de las víctimas al tribunal. Hay que decir que este fue un proceso interno y disciplinario y por tanto no era abierto al público, no era abierto a los medios de comunicación, sino que se le ha estado dando seguimiento a través de los informes que el mismo Ministerio Público provee o los involucrados en la medida en que salían de la sala de audiencia por la relevancia del caso. Hay que indicar que esos 14 reenvíos lo que hacían era incidentar, a través de los incidentes que él presentaba se tenía que producir una nueva audiencia. El último incidente se produjo antes de ayer. La audiencia estaba supuesta a iniciar en la mañana, faltó uno de los miembros del Consejo Disciplinario y los demás decidieron que se reiniciara en la tarde para esperar la llegada del miembro del Consejo Disciplinario que hacía falta, y se abrió la audiencia, se trabajó por cerca de 24 horas, se hizo un receso en la madrugada de ayer martes y horas después se reanudó el proceso que terminó la noche de ayer con esta decisión. Sí, como tú señalabas, muy importante decisión que toma el Ministerio Público de separar a este procurador, de destituir a este procurador Robert Justo Bobadilla por esta práctica absolutamente inaceptable de violencia contra las mujeres, de abuso de poder. Este tipo de actos tienen que ser condenados tanto en términos
administrativo, con decisiones como la que tomó este Consejo Disciplinario del Ministerio Público, como de forma penal, porque una vez ya tomada esta decisión por este Consejo Disciplinario, lo que se espera es que este caso pueda llegar a la justicia por la forma de agresión a la que fueron sometidas y el tipo de agresión a la que fueron sometidas esta importante cantidad de mujeres a lo largo del ejercicio como procurador adjunto por parte de esta persona. Y uno lo que espera es que también desde la justicia se pueda mandar una señal muy clara de que este tipo de situaciones, este tipo de hechos no se van a tolerar. Y digo que esto crea un precedente y es muy importante porque lamentablemente en nuestro país esta es una práctica que se da en muchas instituciones, no solo de carácter público, sino también de carácter privado, donde hombres con una capacidad o un poder hacen uso de ese poder para el acoso ante y frente a las mujeres que trabajan en su entorno. Y es importante lo que ha pasado. Primero, que las mujeres que han sido víctimas se hayan dispuesto, se hayan atrevido a hacer una denuncia de esta situación, porque también sabemos que este tipo de situaciones se da y muchas mujeres, por no pasar por la situación, lamentablemente, por la que se pasa en nuestro país, donde las mujeres que son sometidas a este tipo de abusos son doblemente víctimas porque hacen la denuncia y a la denuncia no se acogen, no se le da la seriedad que se le tiene que dar frente a casos de esta naturaleza y hay una doble victimización. Entonces, la valentía de estas mujeres de hacer la denuncia, yo creo que también tiene que servir como ejemplo para otras mujeres en otros ámbitos laborales o cualquier espacio, escenario donde hayan sido víctimas de esta situación, se atrevan a hacer la denuncia. Y se crea un precedente en términos institucionales porque es la responsabilidad, el deber de las instituciones públicas, las instituciones privadas, de frente a denuncias de esta naturaleza, no tomarlo como una situación que no tiene mayor importancia. Sobre todo en sociedades machistas como la nuestra, se da este tipo de situaciones, de que eso se deja pasar porque, bueno... No, y Javier, importante destacar que tú dices la valentía. Estamos hablando de 8 mujeres que trabajan en el Ministerio Público, que se supone que están, que son mujeres instruidas, no solamente por el tema educativo, sino que forman parte del Ministerio Público y que por tanto deberían tener un acceso más rápido a la justicia, deben tener un mayor conocimiento sobre la importancia que tiene el hacer este tipo de denuncias. Tardaron. Incluso la manera en que se enteraron unas con otras de que lo que estaban padeciendo de manera individual se había presentado con otras empleadas es interesante saber cómo a través de la conversación de una o dos que posteriormente van a buscar asistencia con una fiscal que había pedido su traslado hacia otra demarcación, es que se dan cuenta que la razón por la que esa fiscal adjunta pidió su traslado estaba relacionada con los mismos hechos y eso entonces desencadena todo lo que hoy en día conocemos. Es importante también decir que esta decisión está relacionada con una situación interna dentro del Ministerio Público y que dependería de que se vaya entonces a los tribunales ordinarios para que haya otro tipo de sanción. En este momento se trata de una separación del Ministerio Público a través de una decisión del Consejo Disciplinario de este organismo. El fiscal Robert Justo Bobadilla de Samaná tiene 10 días para apelar la decisión y la lectura completa de la sentencia o de la decisión adoptada por el Consejo se hará el próximo 21 de agosto. Ese Consejo está conformado por el Procurador General Adjunto Carlos Castillo, el Procurador General de la Corte de Apelación Fernando Quesada y la fiscal titular de Villa Altagracia Fátima Guzmán. La inspectoría que recomendó que se abriera entonces el juicio
disciplinario estaba representada por el inspector general del Ministerio Público, que es el fiscal Bolívar Sánchez, y los fiscales Domingo Cabrera y Miguel Cabrera. Una decisión importante que debe marcar una pauta, tal y como tú dices, para que este tipo de denuncias llegue, pero también nos llama la atención la cantidad de reenvíos que pudo lograr esta persona. Lamentablemente, sí. Claro, y el sistema adoptado por el Consejo el pasado lunes, lo que indicó fue que ya estaban cansados de tantos reenvíos y tantas posposiciones. Y los incidentes que se provocan a este nivel o a otros niveles de la justicia ordinaria, el conocimiento de cualquier caso. Mira, Amelia, hay otra situación que se dio en esta semana y es una situación lamentable, es un hecho que uno no comprende cómo sigue ocurriendo en este país situaciones de esta naturaleza, y estamos hablando de la agresión de la que fue objeto el pasado lunes 31 de julio, del concluido mes de julio, un grupo de trabajadores del sector cañero que realizó una actividad, una marcha, y esta institución o este grupo de trabajadores que están asociados a la Unión de Trabajadores Cañeros, pues en función de que sus derechos sean respetados, pues todos conocemos que han realizado diversas actividades de lucha por las violaciones constantes a estos derechos a los que son sometidos estos trabajadores. Pues el pasado lunes, en una marcha que partió desde el Parque Mauricio Báez y que se dirigía al Ministerio de Interior y Policía, pues esta marcha fue enfrentada por un contingente antimotín de la Policía Nacional, nada más y nada menos que con bombas y tiros. Y estamos hablando de personas ya retiradas, de una edad bastante avanzada, muchos de ellos, que han realizado distintas actividades y distintas marchas, en algunos casos para que se cumpla con el tema de las pensiones y jubilaciones de estos trabajadores. En esta oportunidad, una marcha demandando que se le entregue a una cantidad importante de estos trabajadores, muchos de ellos procedentes de Haití, pero que tienen décadas trabajando en la República Dominicana, se le dote de un documento definitivo de su situación, de su estatus legal permanente en la República Dominicana, en este caso residencia permanente. Y bueno, ahí vimos una imagen de uno de los cañeros que fue más afectado. Estamos hablando de David Michel, de 67 años de edad, a quien una de las bombas lanzadas le impactó en la mandíbula y bueno, se encuentra en una situación tanto delicada, ingresado al hospital Darío Contreras, y de inmediato lo que uno espera es que la Policía Nacional esté investigando esta situación. ¿Por cuáles razones se enfrenta a bombas y tiros, se agrede una manifestación de esta naturaleza de personas que lo que están haciendo, exigiendo de manera pacífica, como han sido las actividades que ha organizado la Unión de Trabajadores Cañeros, un derecho que le corresponde y que ese nivel de respuesta violenta por parte de la Policía Nacional no se entiende? Mira, Javier, el señor David Michel fue sometido a una cirugía antes de ayer después de que la bomba lacrimógena, la lata, le diera en la mandíbula y le afectara la cara. Ayer se le iba a someter a una segunda cirugía porque además tenía un impacto cerca del ojo. Estamos hablando de una agresión injustificable por parte de las autoridades. Estamos diciendo que estos trabajadores de la caña que ustedes veían realizar una rueda de prensa ayer están reclamando un derecho que debe ser defendido por todos y todas. Estamos hablando de gente que tiene 60 años,
50 años trabajando para el Estado Dominicano, que varios llegaron aquí apenas con 20 años de edad y a partir de ahí se dedicaron a trabajar la caña y al día de hoy no han recibido su pensión. Tienen que esperar el favor de la Presidencia de la República para que a través de un decreto se les reconozca un derecho que les corresponde por ley, porque cuando usted cotiza en la Seguridad Social, que es el caso de todos estos empleados y ex empleados del SEA, el gobierno tiene la responsabilidad de reconocer esos años de servicio y a partir de ahí pagarle esa mínima cuota de pensión, que es lo que le sale a un trabajador del nivel en que estaban estas personas. Son la mayoría ancianos, mujeres, niños, descendientes de estos trabajadores a los que la ley les reconoce un derecho y que el Estado Dominicano se lo ha estado negando y uno no entiende por qué. Eso por un lado. Y por el otro lado está todo el tema del plan de regularización, que como ustedes decían hace unos días, concluyó, llegó al fin de la fecha de validación de los documentos entregados hace ya un par de años, el pasado lunes, sin que se tuviera un plan. Sí. Y las autoridades no le han podido explicar a este país cómo algo que realmente coloca a la República Dominicana a la vanguardia, tomando en cuenta que los nuevos tiempos permiten que haya migración de personas de un país hacia otro, ¿cómo es que se llegó a la fecha límite de vigencia de los documentos sin que 3, 4 meses antes se comenzara a decir cómo una persona que quisiera renovar ese permiso lo podía hacer? Como una persona que quiera acceder a una residencia permanente lo puede hacer a través de ese mismo proceso. No sé, es extraño que la reunión incluso del Consejo de Migración se produjera y se convocara para un día después de la fecha en que culminaba la vigencia de los documentos. Eso demuestra falta de planificación, puede estar relacionado con falta de recursos, con decisiones que tienen que ver con otros países, como ha ocurrido con Haití, que ha limitado el acceso a documentos a muchos de sus ciudadanos, pero hay personas de alrededor de 116 países que accedieron a esta documentación a través del plan de regularización de la República Dominicana, que necesitan una respuesta, pero además no podemos olvidar que ese plan ya tuvo una extensión el año pasado hacia este año. Entonces, en medio de ese proceso, gente que tiene décadas trabajando para el Estado Dominicano está diciendo, tenemos toda la información, todos los datos, hemos trabajado de manera regular para el Estado durante décadas, queremos tener acceso a una residencia permanente. Lo que necesitan es una orientación de cómo hacerlo, porque de entrada viven aquí hace décadas, e insisto, trabajando para el gobierno. Entonces, que se explique cómo se puede hacer ese proceso y que esto no signifique tanto trauma. El trauma se genera cuando no hay un plan, cuando no hay reglas claras, cuando no hay una orientación. Esto debería funcionar como ocurre en cualquier otro país del mundo, cuando hay organización, que usted llega como inmigrante y si lo que tiene es una visa, nada más puede estar un periodo, pero si tiene un permiso de residencia, hay reglas claras que le permiten conocer cómo extender su estadía y si tiene el permiso o no lo tiene. El Estado Dominicano tiene que comenzar a dar este tipo de respuestas y a uno lo que le extraña es que haya tardado tanto teniendo este compás de espera tan largo para tomar ese tipo de decisiones. Claro, un problema sumamente complejo por lo que significa la migración haitiana en la República Dominicana y por el problema de falta de Estado prácticamente en este país vecino y no podrá haber respuesta si no hay una relación estrecha República Dominicana y Haití, sobre todo en el tema de la documentación de los ciudadanos